Buenos días. Colegas, buenos días. ¿Cuántos estamos? Y- Buenos días, vamos a empezar, por favor. Me voy a ir a otro color. Ay, mm. Bueno, ya, colegas, desde el primer día habíamos determinado que vamos a conversar, tratar de compartir ideas, conocimientos que tenemos. Primeramente, en la primera clase hemos tratado el análisis y evaluación de la aplicación de las leyes
del Derecho Procesal Penal. Hemos analizado y evaluado la aplicación de las leyes 1173, 1226. También con amplitud considero que hemos conversado sobre el análisis de la ley 348 y sus consecuencias en el núcleo familiar. Y hoy día nos toca conversar y analizar la aplicación de la ley 1390, bueno, en sí la ley 004, que de 31 de marzo del 2010, de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, más conocida esta ley como Marcelo Quiroga Santa Cruz, que en base a esta ley sale posteriormente la 974, la 974, que es una ley de creación de las unidades de transparencia en las instituciones públicas del Estado. Ahora, posteriormente sale lo que es la ley 1390. Y la próxima clase vamos a continuar con un análisis de la ley 2496, que el sistema progresivo, los decretos presidenciales de indulto y amnistía, y sabemos muy bien que tenemos ahorita por aprobar todavía un decreto presidencial de indulto y amnistía que comúnmente se hace por razones humanitarias. La ley 004 de 31 de marzo del 2010 de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz. Bueno, yo quisiera que en esta parte participemos todos. ¿Qué es lo que entendemos por corrupción? ¿Qué es lo que entendemos por ética? ¿Qué es lo que entendemos por delito? Y demás conceptos que podríamos participar, colegas, desde el criterio y conocimiento de cada uno de ustedes. ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué concepto tiene de corrupción? Hola, participaremos, compañeros. Qué entendemos por corrupción, por ética en la función pública, en la función que llevamos día tras día en el trabajo? ¿Se escucha, doctora? Hola. ¿Me escucha, doctora? Sí, sí, a la perfección, doctorita. Buenos días, doctora. Bueno, por corrupción podemos entender, ¿no? Que es el mal uso que que puede dar de este poder que se le confiere a un funcionario, por ejemplo, ¿no? Y que hace, que lleva a una mala gestión de de esa autoridad que se le ha conferido, ¿no? Puede ser a un funcionario, puede ser a un oficial, alguien que tenga un cargo que lleve responsabilidad social, ¿no? Ujú. Y que este mismo, por decir así, poder lo use en beneficio propio más que así en beneficio de la sociedad o la comunidad, ¿no? Sí, perfecto, doctora. ¿Otro que quiera participar, compañeros? ¿Qué entendemos por corrupción para otros de nuestros colegas, por favor? Aquí en el gráfico estamos mostrando la corrupción, la ética. ¿Qué es la ética? Habla sobre los valores, la integridad, la moral, principios, honestidad, correcto, y sobre la justicia, la responsabilidad, la conciencia, la elección, honor, valor.
Bueno, continuamos. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ético como funcionalmente para el beneficio personal, como ya nuestra colega nos dice, ¿no? Además de que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona u obliga a otros a cometer tales actos. La palabra corrupción proviene del latín corruptio, que se forma de los vocablos con que quiere decir junto, rumpere, que quiere decir quebrar, y el sufijo io, que quiere decir acción y efecto. La corrupción muchas veces conlleva a múltiples manifestaciones. Ha dejado de ser en la actualidad en un problema nacional para convertirse en un cáncer en la sociedad misma, ¿no? Que degrada sistemáticamente a las instituciones públicas más que todo, a la sociedad civil y a los valores éticos, morales esenciales de nuestra civilización. Pues las prácticas corruptas ya vienen desde la antigüedad, que se encuentran globalizadas y no tienen límites de frontera ni ideologías y socavan tanto las estructuras del sistema capitalista como el sistema socialista en la que estamos viviendo actualmente. Compañeros, aquí yo voy a compartir también un concepto de ética. ¿Qué es ética? Es un conjunto de principios y valores que determinan cómo deben actuar los integrantes de una sociedad, y la ética pública es la filosofía de vida que asumen las y los servidores públicos o, bueno, antes eran funcionarios públicos, ahora es reconocido como servidores públicos que se basan en los principios constitucionales y más que todo la ética de determinar lo bueno y lo malo de nuestro actuar en el trabajo. ¿Alguien que quiera comentar con respecto a algún concepto que tenga sobre la ética? ¿Qué concepto de ética tenemos, compañeros? Participaremos, por favor. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, doctor. Sí, estoy un poco recuperando. Sí, quería hacer de normas morales que rigen la conducta de la persona, ¿no? Para cualquier social, ¿no? Claro. Se te escuchó entrecortado, doctor. Sí, es que desde el alto hay veces medio entrecortada esta doctora. Ah, ya. Sí, pues la red, internet siempre está subida y bajada. Continuamos. ¿Qué es delito? Aquí vamos a hacer mención a dos autores que nos dicen qué es el delito. Para Eugenio Cuello Calón define el delito como una acción antijurídica, típica, culpable y sancionada con una pena. Para Luis Rodríguez Manzanera, considera que el delito es la acción u omisión que castiga las leyes penales, es la conducta definida por la ley. Asimismo, me he permitido sacar unos cuantos conceptos. ¿Qué son los delitos de acción u omisión? Toda vez que en la función pública que desempeñamos en el trabajo, una persona llega a tener responsabilidad por acción u omisión que recae comúnmente en una responsabilidad civil, penal o administrativa, ¿no? Y más que todo es una responsabilidad para las MAES que por el accionar que hacen o por la omisión que hacen al cumplir su trabajo, ¿no? Delitos de acción. Los delitos de acción implican la realización de una conducta activa que va en contra de la ley. En otras palabras, se castiga el actuar de manera contraria a lo establecido por normas legales específicas. Por ejemplo, el robo, el homicidio y el fraude son ejemplos de delitos de acción.
ya que todos involucran la ejecución de una acción prohibida por la ley. Los delitos de omisión, por otro lado. Los delitos de omisión se centran en la falta de acción o negligencia de parte de una persona, ¿no? Comúnmente siempre una madre dice, no, yo no tenía conocimiento que los demás no cumplían su trabajo, pero estaba omitiendo al no controlar, digamos, a su personal, cuando tenía el deber legal de actuar en estos casos. La omisión de realizar una acción requerida por la ley puede ser considerada como un delito. Ejemplo, el delito de no prestar asistencia en caso de accidente, donde la ley puede exigir que alguien ayude en situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, ya los servidores públicos en la función pública que desempeñan pueden llegar a tener la responsabilidad y llegar a tener cometer este tipo de delitos por acción u omisión al trabajo. ¿Alguien que quiera hacer alguna referencia, algún, algún acto o hecho o algún delito que hayan visto, digamos, en, en sus fuentes laborales? Seguimos. Como les decía, la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. Este fenómeno social ha hecho que las Naciones Unidas, o sea, esta ley no ha sido, digamos, aprobada de la noche a la mañana, sino ha sido analizada, más que todo, en base a este fenómeno social que ha hecho que las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos por separado no solo han condenado las prácticas corruptas, y han exhortado a los Estados miembros para que adopten disposiciones legislativas idóneas, sino también han denunciado los problemas que plantea la corrupción para la estabilidad política e institucional, la seguridad de las sociedades y el imperio de la ley. Asimismo, Bolivia es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción desde el 9 de diciembre de 2003, la Convención Interamericana contra la Corrupción, BEC 58. Bolivia, mediante Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009, se crea por primera vez el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción en la ciudad, bueno, con sede en la ciudad de La Paz, ¿no? Asimismo, mediante Decreto Supremo 0214 de 22 de julio del 2009, se define la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y se implementa este código en diferentes instituciones. Asimismo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, tanto la Convención Interamericana contra la Corrupción, hacen recomendaciones con la ley, ¿no? La Convención recomienda contar con órganos o instancias de prevención de lucha contra la corrupción. Con la ley Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, que está señalado en la ley 004. Otra recomendación sería promover la participación de la sociedad civil en la prevención y combate de la corrupción. ¿A través de quiénes? Del control social, que tienen que ser partícipe de todas las rendiciones públicas de cuentas inicial y final de todas las instituciones dependientes del Estado. Asimismo, se han recomendado sanciones con severidad los delitos de corrupción, agravar más las penas donde estén implicados, digamos, los bienes del Estado más que todo. Incluir delitos que se encuentran ya en las convenciones. Aumentar, bueno, la 004 ha sido modificada y ha sido incorporada nuevos delitos que incluyen el Código Penal, que posteriormente vamos a ver, son ocho tipos de delitos.
Asimismo, también ha recomendado el sistema de protección de denunciantes y de testigos, ¿no? El artículo 17 de la ley 004 nos habla específicamente de la protección a las personas denunciantes y a los testigos, ¿no? Prácticamente esto se estaba implementando una temporada, he visto en la aduana nacional, toda vez que decían que aquellas personas que van a denunciar, em, personas que se dedican al contrabando, serán beneficiados con un porcentaje de la mercadería que se incauta, ¿no? Pero poco o nada se ha logrado con eso porque llega un momento se descubría nomás quién era el denunciante, y los testigos y demás, ¿no? Asimismo, también se ha recomendado la prevención del lavado de activos. Entonces, en ese sentido es que una parte de la UIF especializada, que antes era una dirección que correspondía o que pertenecía a la ASFI, ¿no? A la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, ha, ha independizado, se ha sus oficinas y evidentemente también tiene su sede en la ciudad de La Paz, la unidad de investigación financiera, que a simple denuncia investiga, ¿no? Los bienes, bueno, en sí, las cuentas bancarias, investiga también mediante derechos reales lo que son los bienes que una persona tiene y mediante la alcaldía los vehículos que tienen registrados. Marco legal. La normativa que permite al Estado luchar contra la corrupción, primeramente es nuestra Constitución Política del Estado, que ha sido aprobado el 7 de febrero de 2009, bueno, que entra en vigencia, la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por el Estado, entra en vigencia en el Estado boliviano desde el 15 de julio de 1997. También la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por el Estado, porque Bolivia es parte de esta convención y se ratifica el 1 de junio del 2005. Asimismo, la Ley 004 de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que ha entrado en vigencia desde el 31 de marzo del 2010. Asimismo, la ley 974 es una ley de unidades de transparencia y lucha contra la corrupción que ha sido aprobado, ha entrado en vigencia el 4 de septiembre del 2017, donde nos dicen sobre la creación de las unidades de transparencia y que tienen que ser implementados para prevenir la corrupción en todas las instituciones, eh, instituciones estatales, en las mixtas y demás, ¿no? Posteriormente a ello es que se aprueba, sale en vigencia la Ley 1390 de fortalecimiento de lucha contra la corrupción en fecha 27 de agosto del 2021. Asimismo, el Decreto Supremo 214 de 22 de julio del 2009, que nos habla sobre la política nacional de transparencia y lucha contra la corrupción. Prácticamente este sería la normativa mediante la cual se aplica la lucha contra la corrupción. La Constitución Política del Estado, como anteriormente ya había hecho mención, en su artículo 108 nos habla sobre los deberes de los bolivianos y las bolivianas que tenemos, ¿no? Como ser el de denunciar y combatir los actos de corrupción, ¿no? Porque si uno ve, digamos, que, por ejemplo, en una convocatoria pública, de alguna licitación de adjudicación de algún material, tenemos conocimiento que existe, digamos, los manipuleo en la documentación o el de beneficiar
a una ex persona, tenemos el deber de denunciar y combatir sobre estos actos de corrupción, ¿no? Porque de lo contrario estaríamos incurriendo en omitir un hecho y seríamos cómplices, ¿no? Asimismo, el artículo 112 de la Constitución Política del Estado nos habla sobre los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico. Son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Nos dice eso la Constitución Política del Estado, pero la Ley 004 también nos habla que no prescriben los delitos cometidos a bienes del Estado, ¿no? Pero esta normativa es cambiado posteriormente ya con la Ley 1390. Posteriormente vamos a conversar sobre ello. El artículo 232 de la Constitución Política del Estado también nos habla sobre la administración pública que se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad y calidez, la honestidad en el trabajo, la responsabilidad y los resultados que demostremos en el trabajo. Visiones normativas contrapuestas sobre la lucha contra la corrupción. Aquí estoy haciendo una diferenciación, digamos, una diferencia entre cómo era visto antes de la ley y actualmente ya con la aplicación de la ley 04. Antes existía impunidad a los delitos de corrupción. Actualmente hay una sanción efectiva. Antes había privilegios e inmunidades a los actos de corrupción. Hoy en día no existen fueros ni privilegios, todos somos iguales. Todos somos iguales ante la ley y juzgados como tal, ¿no? Antes existían juicios penales paralizados que podían durar años y años y años sin resultados. Hoy en día con la 004 se prosigue el juicio, aunque en rebeldía, pero tiene que existir ya una sentencia. Antes los delitos de corrupción prescribían. Ahora estamos bajo un régimen de imprescriptibilidad, como determina la ley 004. Antes existía la irretroactividad. Antes de la ley también existía la imposibilidad de investigar fortunas, porque existía el secreto bancario y demás, ¿no? Existían penas leves y beneficiosos procesales para los corruptos. O sea, había sanciones que no castigaban drásticamente y por ello había más corrupción. Solo el Ministerio de Justicia de Transparencia Institucional elaboraba y proponía políticas para luchar contra la corrupción. Actualmente, como decíamos, ya la sanción es efectiva, no existen fueros ni privilegios, todos somos iguales, desde los diputados, servidores, servidoras, ex servidoras y demás, ¿no? Prosigue también el juicio en rebeldía. Ahora estamos bajo un régimen de imprescriptibilidad, posibilidad de juzgar delitos de corrupción del pasado, posibilidad de juzgar el enriquecimiento ilícito. Ya con la ley 004 ya existen penas severas, se eliminan ya los beneficios que otros gozaban. Ahora existe el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. ¿Cuál es el objeto que tiene la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley 004? El objetivo de la ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenciones internacionales, como ya anteriormente hemos hecho mención, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar los actos de corrupción.
de servidores, servidoras, ex servidoras públicas, que comprometan o afecten recursos del Estado, así como recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes. Concordante con la Constitución, se incluye en el Código de Procedimiento Penal el siguiente artículo, que tiene mucha relación con este artículo de la Constitución. El artículo 29 bis de imprescriptibilidad, de conformidad con el artículo 112 de la Constitución Política del Estado, los delitos cometidos por servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado o bienes del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Esto es lo que nos dice la ley 004. Pero la ley 1390 modifica este tema de la imprescriptibilidad. Asimismo, la finalidad que tiene la ley 004. La presente ley tiene por finalidad la prevención de acabar con la impunidad en hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, recuperación y protección del patrimonio del Estado con la participación activa de las entidades públicas, privadas y la sociedad civil. Asimismo, la ley 004 de Marcelo Quiroga Santa Cruz nos habla sobre la gratuidad, la investigación y la administración de justicia en temas de lucha contra la corrupción. Tiene un carácter gratuito. No se debería de cobrar en ningún momento ningún tipo de monto para realizar la investigación y la administración de justicia en estos temas de corrupción. Asimismo, se tienen que demostrar celeridad, mecanismos de investigación y administración de justicia en temas de lucha contra la corrupción que deben ser prontos y oportunos. Asimismo, la cooperación amplia. Las entidades deben de cooperarse mutuamente, coordinando e intercambiando información sin restricción alguna, ¿no? Tal es el caso que cuando se realiza una investigación la, ah, de las cuentas bancarias de alguna persona denunciada, la ASFI se encarga de emitir una circular virtual y físicamente a todas las entidades financieras dentro del margen de la cooperación, para que remitan al ASFI información con referente a alguna investigación, digamos, que esté realizándose de una persona por ganancias ilícitas, qué sé yo, ¿no? Entonces, existe cooperación amplia de todas las entidades financieras. Asimismo, existe una cooperación amplia también de derechos reales a nivel nacional, porque no nos olvidemos que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, tiene sus sucursales en cada departamento, ¿no? Pero sabemos también que su oficina principal es en la ciudad de La Paz, en la Plaza Isabel la Católica. Asimismo, la imparcialidad en la administración de justicia. Toda boliviana y boliviano tiene derecho a una pronta, efectiva y transparente administración de justicia. Todos los bolivianos lo queremos así. La ley Marcelo Quiroga Santa Cruz se basa en los siguientes principios. El summa camaña. ¿Alguien me podría decir qué significa summa camaña? Colegas. ¿Alguien tiene el concepto de summa camaña? Licenciado, ¿no es el vivir bien? Eso. El vivir bien. Amasúa.
¿Alguien sabe qué significa Mashua? No robar, creo, doctorita. Ah, como que saben qué he hecho. También habla sobre los principios de ética, transparencia, gratuidad, celeridad, defensa del patrimonio del Estado, cooperación amplia, imparcialidad en la administración de justicia. Estos son los principios que determina o señala la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz 00, la ley número 004. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica por los servidores y ex servidores públicos de todos los órganos del Estado plurinacional, sus entidades e instituciones nivel central, descentralizadas o desconcentradas y de las entidades territoriales, autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígenas originarios campesinos. O sea, aquí estamos incluidos todos los que somos servidores públicos, ¿no? Asimismo, otro ámbito de aplicaciones es el Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, Banco Central de Bolivia, Contraloría General del Estado, las universidades y otras entidades estructurales del Estado. Estas instituciones o entidades del Estado son mayormente aquellas instituciones em, que perciben, servidores públicos que perciben sus sueldos del TGN, del Tesoro General de la Nación. También están aquí incluidos lo que son las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Las entidades u organizaciones en las que el Estado tenga participación patrimonial independientemente de su naturaleza jurídica. Pero también en esto está incluido lo que son las personas privadas, naturales o jurídicas y todas aquellas personas que no siendo servidores públicos cometan delitos de corrupción, causando daño económico al Estado o se benefician indebidamente con sus recursos. Ahora yo me pregunto aquí, por ejemplo, no sé, hace un poco tiempo escuché que habían agarrado un boliviano que estaba, no sé si sacando o metiendo una cierta cantidad de dólares y se le ha agarrado en la frontera. Pero yo me preguntaba, ¿de qué manera esta persona había cometido el delito, un delito de corrupción o que haya ocasionado algún daño económico al Estado? ¿O que de qué manera de qué manera se estaría beneficiando indebidamente con un cierto dinero tal vez que no ha declarado eh, que está sacando o está metiendo, ¿no? Pero en fin, es un tema aparte, ¿no? Pero asimismo, hay que considerar que existen entidades mixtas en las cuales existen un cierto porcentaje de acciones que son del Estado y un porcentaje de acciones que son de personas privadas. Caso de YPFB, por ejemplo, ¿no? YPFB no ha sido nacionalizada en su totalidad, ha sido nacionalizada en un porcentaje y, claro, un porcentaje mayor, pero sigue existiendo un porcentaje mínimo de acciones que pertenecen a personas privadas particulares, ¿no? De igual manera, se tiene conocimiento que por ejemplo, las ENDES, Empresa Nacional de Electricidad a nivel nacional, también se ha pretendido nacionalizar, pero esta nacionalización creo que ha llegado a medias, porque sí es cierto, evidente, que se ha debido de nacionalizar el 80% de las ENDES, pero tenemos un 20% que sigue siendo de accionistas privadas. Entonces, uno llegaría a pensar, ¿existe o no existe la aplicación de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz en estas empresas, ¿no?
Y existe, digamos, un vacío y una contradicción, toda vez que, eh, toda vez que, por ejemplo, en ENDE, en las ENDES, ellos adecúan su función, su trabajo, en base a la Ley General del Trabajo. Ya ellos ya no podrían ser considerados servidores públicos, funcionarios públicos, o como se quiera llamar, ¿no? Porque no son funcionarios públicos, son trabajadores enmarcados en la Ley General del Trabajo. Entonces, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la 004, la 974, la 1390, habla exclusivamente de la responsabilidad que tienen los servidores y ex servidores públicos, pero no especifican aquí trabajadores, ¿no? Y hay siempre esta dificultad, este problema de cómo puedes encontrar responsabilidad por corrupción, de hechos o actos de corrupción de trabajadores que no cumplan la 23, ¿cómo es? La 2304, la ley del funcionario público, ¿no? Pero es otro tema aparte. Esta ley de conformidad con la Constitución Política del Estado no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno, debiendo ser de debiendo de ser investigado. Ya. Aquí voy a mostrarles un esquema de la ley 004, un esquema institucional, un esquema judicial y un esquema operativo. ¿Ya? El esquema institucional, más hablamos en la ley 004 hablamos de un Consejo Nacional, hablamos de un viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción que debe estar funcionando, de los tribunales, de los fiscales, de los investigadores, que de forma objetiva tienen que investigar una Peculiar denuncia, un y hecho. Karencita, tu foto siempre me ha gustado. Y también están las unidades de investigación financiera. Dentro del esquema de la ley 004, el esquema judicial está la creación de nuevos delitos, la agravación de más penas, modificación de procedimientos. Dentro del esquema operativo de la ley 004 está la protección a los testigos, denunciantes, la verificación, la declaración de declaraciones juradas, la exención de confidencialidad y renuncia del secreto bancario, la obligación de querellarse. En estos temas judiciales viene el proceso penal, de Código de Procedimiento Penal, lo que es la imprescriptibilidad, la retroactividad, juicio en rebeldía que se debe de dar continuidad, ¿no? Ante todo, ante todo este esquema está el control social, como les dije, que comúnmente siempre está en todas las instituciones controlando que se cumpla la ley, ¿no? Porque también tienen el derecho de asistir también a las aperturas de sobre ante las convocatorias públicas que se realizan para cualquier licitación. El Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas preside el titular, en este caso el ministro Iván Lima, que es el ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, ¿no? Sabemos muy bien que este Consejo Nacional, a la cabeza del Ministerio de Justicia, también tiene integrantes, parte del Ministerio de Gobierno, está integrado por personal de la Contraloría General del Estado, también es parte la Procuraduría General del Estado, eh, la Fiscalía General del Estado, las unidades de investigaciones financieras también son parte de este Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas. Este consejo
llega a reunirse 4 veces al año de forma ordinaria. El Consejo en, en, sus, en sus reuniones no investiga, no procesa, no sanciona. Busca asimismo, como estuvimos hablando anteriormente, el control social. ¿Quiénes lo hacen el control social? Las atribuciones que tiene el control social será ejercido para prevenir y luchar contra la corrupción, para identificar y denunciar hechos de corrupción, falta de transparencia ante autoridades competentes. Participan todos los actores sociales de manera individual o colectiva, comúnmente a las audiencias de rendición pública de cuentas, ya sea inicial de principio de año o ya sea fin de gestión. Comúnmente siempre asisten lo que nosotros conocemos como organizaciones sociales, ¿no? Y las entidades públicas del Estado tienen la obligación de invitar a todas las organizaciones sociales, a toda la sociedad, para que escuche cómo está trabajando diferentes instituciones, ¿no? Asimismo, el control social tiene la atribución de coadyuvar en procesos administrativos, judiciales, por hechos y delitos de corrupción. El control social también tiene la atribución de ingresar a las aperturas de de las entidades estatales, ¿no? Las atribuciones que tienen los juzgados anticorrupción, los fiscales especializados anticorrupción, los investigadores especializados de la policía boliviana, prácticamente se tiene que dar una celeridad gratuita ante estas denuncias de hechos o actos de corrupción, ¿no? Así hablamos de la ley 004, en su artículo 11, de tribunales y juzgados de anticorrupción. Se crean estos tribunales que tienen competencia para conocer y resolver procesos penales en materia de corrupción específicamente y delitos vinculados, todos en el marco del respeto al pluralismo jurídico. El Consejo de la Magistratura, sabemos que es el que administra el órgano judicial, designará en cada departamento el número de jueces necesarios para conocer y resolver los procesos de acuerdo a la Constitución Política del Estado, en base a la cantidad de ciudadanos que cuenta cada departamento, ¿no? Asimismo, el artículo 12 habla sobre los fiscales especializados en anticorrupción. El fiscal general del Estado, conforme a la ley orgánica del Ministerio Público, designará en cada departamento fiscales especializados en, en investigación y acusación de delitos de corrupción y delitos vinculados a la corrupción, ¿no? El artículo 13 nos habla sobre los investigadores especializados de la policía boliviana, la FELCC en este caso. La policía boliviana contará con investigadores especializados en anticorrupción dentro de una división de lucha contra la corrupción en cada departamento, quienes desempeñarán actividades bajo la dirección funcional de los fiscales, ¿no? La obligación de constituirse en parte querellante en un proceso, ¿ya? Muchas veces estamos en la obligación de denunciar un hecho o un acto de corrupción, porque de lo contrario seríamos cómplices y estaríamos omitiendo y tendríamos responsabilidad nosotros mismos, ¿no? Entonces, la máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada tiene la obligación de presentar una querella en un proceso penal ante el conocimiento de un hecho o acto de corrupción. Las autoridades llamadas por ley de igual manera, ¿no? Deberán de constituirse obligatoriamente
parte querellante de delitos de corrupción vinculados una vez conocidos, ¿no? Su omisión sería, importa incurrir en el delito de incumplimiento de deberes y otros que correspondan. En sí, la MAE, a conocimiento de un hecho o acto de corrupción, tiene la obligación de presentar la denuncia querellándose, o caso contrario sería omitir el hecho y sería parte del delito y estaría incumpliendo sus deberes. El CIARBE. ¿Qué es el CIARBE? El CIARBE es un sistema integrado de información anticorrupción y recuperación de bienes del Estado, que es un sistema que está a cargo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y también en esto está metido lo que es la AGETIC, ¿no? Que controla mediante un sistema electrónico, este sistema integrado de información, ¿no? ¿A qué nos referimos? Este sistema de intercambio de información entre varias entidades, todo este sistema acumula, recaba información. Asimismo, la verificación de oficio de declaraciones juradas de bienes y rentas de servidores públicos que manejen significativos recursos del Estado, ¿no? Mucho, hoy en día estamos trabajando este tema mediante, ¿cómo se llama esto? Mm, Estamos trabajando con la ciudadanía digital. Mediante la ciudadanía digital, todos estamos entrelazados, ¿no? Porque la AGETIC es la que controla este tema de la ciudadanía digital, tanto para las notificaciones de diferentes procesos en los juzgados, está encargado de la firma digital, que todo funcionario público que administra algún monto de dinero tiene que estar inmiscuido, o sea, tiene que estar activado en estos sistemas electrónicos bueno, yo personalmente le veo que es poquito complicado manejar estos sistemas porque te piden códigos, te piden muchas cosas. Dentro de ello está las firmas digitales que automáticamente en el sistema nos tienen que salir ante un memorial, algún informe que uno realiza, tiene que salir directamente el QR y la firma digital en base a ello. ¿No? También está el diseño y aplicación de políticas preventivas y proteccionistas del Estado para hacer seguimiento y monitoreo de procesos en el ámbito de la lucha contra la corrupción, ¿no? El, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través de su viceministerio, es que cuentan con un sistema llamado CITPRECO Plus, dos más, mediante la cual controlan a nivel nacional la existencia de denuncias anónimas o orales, escritas, que hayan ingresado a a las oficinas de transparencia, a las direcciones de transparencia, unidades de transparencia o responsables de transparencia, que tienen la obligación de subir al sistema CITPRECO todo el trabajo que se hace en las unidades de transparencia, desde las denuncias que llegan, los, el registro de las rendiciones públicas iniciales que se realizan en las instituciones y también las rendiciones públicas finales, ¿no? Sistematización de delitos. El artículo 24 de la Ley 004 nos habla sobre los delitos propios de corrupción, que a la vez refiere delitos nuevos y delitos existentes agravados.
También hablamos sobre delitos vinculados a la corrupción, como ser la asociación delictuosa, falsedad material, organización criminal, sociedad o asociaciones ficticias. Como les decía anteriormente, compañeros, la ley 004 ha creado nuevos tipos penales. Como aquí podemos ver, son 8 tipos de delitos que hace mención e incorpora mediante la ley 004, como es el uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito, 3, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, 4, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, 5, cohecho activo transnacional, 6, cohecho pasivo transnacional, 7, obstrucción de la justicia, 8, falsedad de la declaración jurada de bienes y rentas. El uso indebido de bienes y servicios públicos es la servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallare destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones a las cuales tenga acceso el ejercicio de la función pública, será sancionado con una privación de libertad de 1 a 4 años cuando nos referimos al uso indebido de bienes y servicios. Enriquecimiento ilícito. La servidora pública o servidor público que hubiera incrementado proporcionadamente su patrimonio respecto a los ingresos legítimos y que no pueda ser justificado será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. Asimismo, el punto 3, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. La persona natural que mediante actividad privada hubiera incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando al patrimonio del Estado, no logran desvirtuar tal situación, será sancionada con una privación de libertad de 3 a 8 años. El punto 4, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, es que con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los artículos precedentes, facilitar en su nombre o participar en actividades económicas, financieras y comerciales, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Cohecho activo transnacional, el que cometiere, ofreciere o otorgare en forma directa o indirecta a un funcionario público extranjero o de una organización internacional pública beneficios como dádivas, favores o ventajas que redunden en su propio provecho con beneficios, dádivas, favores o ventajas que redunden en su propio provecho o el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones para obtener o mantener un beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales, será sancionado con una privación de libertad de 5 a 10 años y una multa de 100 a 500 días. Cohecho pasivo transnacional. Transnacional, el funcionario público extranjero o funcionario de una organización internacional pública que solicitare o aceptare de forma directa o indirecta un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. El punto número 7, obstrucción de la justicia. El que utilice fuerza física, amenazas, intimidación, promesas, ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio u obstaculizar la prestación del testimonio o la aportación de pruebas en procesos de delitos de corrupción será sancionado con una privación de libertad de 3 a 8 años y una multa de 30 a 500 días. La falsedad de la declaración jurada de bienes
y rentas. También debe ser sancionado. El que falseare u omitiere insertar los datos económicos, financieros o patrimoniales que la declaración jurada de bienes y rentas deba contener incurrirá en privación de libertad de 1 a 4 años y multa de 50 a 200 días. Pero, por ejemplo, en entidades mixtas, no es obligatorio, digamos, la declaración jurada. Como hacía mención, tanto en YPFB como en las filiales ENDES, no es obligatorio presentar la declaración jurada de bienes y rentas ante recursos humanos. Ahora pasamos a lo que es la ley 1390, fortalecimiento para la lucha contra la corrupción, ¿no? ¿Cuál es el objeto de esta ley? Es fortalecer los mecanismos y procedimientos establecidos en el marco de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, el Código Penal y del Código de Procedimiento Penal destinados a investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores, servidoras públicos y ex servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y personas naturales o jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que comprometan o afectan recursos del Estado, así como efectivizar la recuperación del patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes. ¿Cuál es la definición de la ley 1390? La 1390 en su artículo 4 modifica la ley 004 y nos dice que la definición de corrupto es el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento o otorgamiento directo o indirecto de un servidor o empleado público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad o a cambio de una acción o omisión de cualquier acto que afecte los intereses del Estado, ¿no? Muchas veces en cualquier institución, para darle celeridad, digamos, a un trámite que estamos haciendo, hay personas que por debajito, ¿no? Hacen llegar algún monto de dinero o alguna otra dádiva, ¿no? Entonces, muchos dicen ya que es para darle celeridad, cuando sabemos muy bien que el funcionario público o el servidor público ya percibe un sueldo. La 1390 modifica la ley 004, ¿no? La servidora o el servidor público es toda persona que presta servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración. ¿Quién le está cancelando? Ya sea el Tesoro General o son bienes con mm, de entidades mixtas que producen sus propios ingresos, los que cancelan su sueldo, ¿no? Del empleado o el empleado público es toda persona que preste servicios en empresas públicas de carácter estratégico o social en cualquiera de sus tipologías y en entidades u organizaciones en las que el Estado tenga participación patrimonial independientemente de su naturaleza jurídica. Por ejemplo, en ENDE, también, bueno, en Oruro, ¿no? En Oruro, ENDE y CELA son instituciones que tienen mayoritario acciones del Estado, pero también tienen acciones de personas particulares, pero en definitiva, ENDE obtiene sus propios recursos mediante las cuales se cubre con todo el gasto que necesita esta institución y además aporta un cierto porcentaje al Tesoro General del Estado,
¿no? Ámbito de aplicación. Conforme lo establecido en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 2, la presente ley se aplica a servidoras, servidores, empleadas, empleados, exservidoras, exservidores, exempleadas, exempleados públicos de cualquier entidad del Estado plurinacional. Dos, ámbito de aplicación, están también metidas en esto las personas privadas, naturales o jurídicas, todas aquellas personas que no siendo servidores públicos cometan los delitos de corrupción, causando daño económico al Estado o se beneficien indebidamente con sus recursos. Esta ley, de conformidad con la Constitución Política del Estado, no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno, debiendo ser de aplicación preferente y sancionada. La Ley 974. La Ley 974 son unidades, la ley 974 crea las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción y tiene el objetivo de regular el funcionamiento de las unidades de transparencia de lucha contra la corrupción en el Estado Plurinacional de Bolivia y su coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las instituciones, alcaldías, universidades, gobernación, instituciones descentralizadas, todas las instituciones tienen que implementar al interior de sus oficinas las unidades de transparencia, quienes tienen que coordinar su trabajo exclusivamente con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, ¿no? Y para ello está lo que llamamos el sistema CIPRECO Plus 2 más, ¿no? Ámbito de aplicación de la creación de estas unidades de transparencia es, la presente ley tiene como ámbito de aplicación todas las entidades y empresas públicas, así como todas las entidades en la cual el Estado tenga participación accionaria, ¿no? Como les decía anteriormente. Bueno, las unidades de transparencia tienen un insignificado número de funciones que tienen que realizar en coordinación, primeramente con sus MAES, sus máximas autoridades, y también en coordinación con todo el personal que abarca las diferentes instituciones y también tiene muchas de las funciones, la coordinación y para obtener diferente información ante una denuncia de hecho o acto de corrupción, ¿no? Pero todo el trabajo que realizan las unidades de transparencia lo tienen que realizar en coordinación con su máxima autoridad y también en coordinación del ministro de Justicia, ¿no? Cuando estamos hablando de hechos o actos que involucren cuantías altas que están perjudicando al Estado, entonces las denuncias directamente se tienen que coordinar con el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Pero cuando se trata de, de denuncias de hechos o actos de corrupción del personal dependiente, entonces en ese caso sí se tiene que poner en conocimiento de la MAE lo que está sucediendo, digamos, al interior de una institución, ¿no? Entre algunas de las funciones podemos citar las siguientes, ¿no? Porque aquí unos cuantos, los más importantes, he hecho mención porque son más, ¿no? Por ejemplo, el promover e implementar planes, programas, proyectos y acciones de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. A denunciar de oficio, gestionar las denuncias por posibles actos de corrupción cuando se advierta la existencia de elementos que permitan identificar posible responsabilidad penal, denunciar ante el Ministerio Público y remitir copia de la denuncia de la máxima autoridad.
Cuando nos ingresa una denuncia, ya sea verbal, escrita, oral, em, el responsable de la unidad de transparencia tiene un plazo de 5 días para rechazar o admitir la denuncia, ¿ya? Si rechazamos la denuncia en sí, se cierra inmediatamente, claro, con un informe final de rechazo que se tiene que poner en conocimiento de la MAE en el sentido de que no es considerado esta denuncia un hecho o acto de corrupción a investigar, ¿no? Pero caso contrario, si fuese un hecho o acto de corrupción que estamos viendo que puede, que puede llevar a encontrar responsabilidad civil, penal o administrativa, entonces se admite la denuncia con un informe y se pone a conocimiento de la MAE, ¿ya? Y se solicita información a la unidad, al departamento, a la oficina que sea necesaria para que nos remita la información correcta y am, adjuntándose siempre toda la documentación de respaldo. Las unidades de transparencia tienen un plazo de 45 días. Bueno, una vez que se solicita la información, esta persona tiene un plazo de 10 días para emitir toda la información, documentación que sea requerido. Y el responsable de la unidad de transparencia tiene un plazo de 45 días para emitir un informe final. Ojo, estamos hablando de 45 días administrativos, sin contar sábados y domingos, ¿no? Se cuenta con un plazo de 45 días para emitir un informe final en la cual puede determinar en base al informe y en base a la documentación responsabilidad civil, responsabilidad penal o una responsabilidad administrativa. También está una de las funciones, proponer a la máxima autoridad la aprobación de reglamentos, manuales, guías, instructivos en materias referidas a sus funciones, ¿no? Por ejemplo, está, a ver, por ejemplo, la aprobación, la actualización de los reglamentos internos de personal, lo que nosotros conocemos como RIP, ¿no? Reglamento interno de personal, reglamento interno de adjudicación de bienes y servicios, por ejemplo, ¿no? También otra de las funciones sería desarrollar mecanismos para la participación ciudadana y el control social, ¿no? A eso nos referimos que las organizaciones sociales o personas identificadas como control social tienen el derecho, si es que quieren, de participar en las aperturas de sobres ante eh, las convocatorias públicas que se realizan en diferentes instituciones, ¿no? Asimismo, también se tiene que buscar mecanismos para que ellos participen, también para que participen de la rendición pública inicial de cada institución y la rendición pública final de cada institución, ¿no? También otra de las funciones es el de planificar, coordinar, organizar y apoyar a la máxima autoridad en el proceso de la rendición pública de cuentas y velar por la emisión de los estados financieros, informes de gestión, memoria anual y otros. En las rendiciones públicas de cuentas, por ejemplo, eh, se tiene que informar a la sociedad los estados financieros, cuál es la misión, visión, cuánto de personal, qué fines, qué proyectos, cursos de capacitación, qué es lo que hace la entidad en sí, es la que se tiene que hacer conocer mediante las rendiciones públicas, que tienen que ser públicas, orales, ya sea de forma virtual, de forma presencial, pero que la ciudadanía tiene el derecho de conocer cuál es el trabajo de diferentes instituciones, ¿no? Otra de las funciones es asegurar el acceso a la información pública, ¿no? Por ejemplo, si una entidad ENDE, una filial ENDE,
qué sé yo, está cobrando un cierto monto de dinero en sus facturas y sucede que ha existido un corte, pero igual le han cobrado, ¿no? Entonces, tiene la obligación de informar al usuario cuáles han sido sus dificultades, pues, si se ha cortado o si ha seguido usando la electricidad, ¿no? Otra de las funciones, y para ello se tiene lo que es la página web de todas las instituciones del Estado o que son parte del Estado, tienen que contar con sus páginas web mediante la cual tienen que otorgar información pública de todo lo que hacen las instituciones, ¿no? Es más, tener una línea gratuita al público y tener, toda institución tiene que tener ODECO, ¿no? Donde puedan hacer su reclamo. El reclamo es muy diferente a las denuncias. Otra de las funciones es promover el desarrollo de la ética pública en las servidoras, servidores y personal público, ¿no? Entonces, las unidades de transparencia se encargan de realizar capacitaciones durante la gestión al personal para desarrollar la ética pública, la atención que tiene que desempeñar en el trabajo, cómo lo tiene que hacer, más que todo llegar a la conciencia de los servidores públicos, ¿no? Otra de las funciones es, y para ello se hace talleres, cursos, actividades en las cuales comúnmente está la participación de los psicólogos, de los comunicadores, eh, se hacen diferentes actividades de recreación en las entidades para hacer conocer lo bueno y lo malo, eh, las cosas buenas que uno tiene que hacer en el trabajo y las cosas malas que no debemos de evitar realizar en las instituciones. Asimismo, otra de las funciones es implementar en coordinación con su entidad o empresa pública los lineamientos establecidos por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Este último, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, mediante un instructivo, y pone en conocimiento de todas las entidades la implementación de las declaraciones juradas que tienen que realizar todo funcionario, servidor, trabajador público, todos tienen que incorporar, llenar el formulario. Es un formulario que está administrado por el CIDPRECO y que tiene que ser registrado todos los trabajadores en sí, ¿no? Entonces, se implementa, este instructivo del Ministerio de Justicia se tiene que implementar en las instituciones donde estamos trabajando, ¿no? Otra de las funciones que se tiene es alimentar el portal de transparencia del Estado Plurinacional de Bolivia con la información generada en el marco de sus funciones. Como les decía anteriormente, todas las instituciones públicas, privadas del Estado o mixtas tienen la obligación de tener una página web, ¿no? Una página web en la cual tengan sus pestañitas donde diga, digamos, la misión que tiene la institución, la visión, los proyectos, las convocatorias, planilla de personal, escala salarial, em, donde estamos, escala salarial, las funciones que desarrollan cada uno de las unidades, ¿no? Por ejemplo, existen superintendencia de administración, superintendencia de distribución, superintendencia de comercial, ¿no? Entonces, las funciones que realizan, además que tienen que tener una pestaña donde tienen que salir las funciones
las leyes, por ejemplo, la 004, la 974, la 1390, Código Penal, Procedimiento Penal, todas las leyes que se aplican en tema de transparencia. Asimismo, en este portal tiene que existir una pestañita que te dé acceso directamente a un formulario que todo ciudadano boliviano tiene el derecho de llenar el formulario y hacerle de esta manera llegar, digamos, una denuncia por hecho o actos de corrupción que tiene que directamente al llenar esto, esta denuncia, la denuncia tiene que llegar el formulario directamente al correo institucional del responsable o jefe de transparencia. Asimismo, tiene la función, los responsables de las unidades de transparencia tienen las funciones de denunciar a denuncia o de oficio gestionar denuncias por posibles irregularidades o falsedad de títulos, certificados académicos o profesionales de servidoras, servidores, ex servidoras o ex servidores públicos, ¿no? Muchas veces se ha escuchado de personas que falsifican títulos por, qué sé yo, por percibir un sueldo. Yo, por ejemplo, había conocido aquí en Oruro años a un secretario, no me acuerdo muy bien, pero creo que era el doctor Alba, años que lo conocía, que trabajaba en el juzgado. Y después de tanto tiempo que yo lo había conocido, será pues 15 años que trabajaba y siempre era un hombre muy calladito. Pero un día que se implementa ese tema de las unidades de transparencia y evidentemente que como es una de las funciones que tiene el de gestionar posibles irregularidades, de que existan falsedad de títulos, ingresó al juzgado y solicitó los certificados, los títulos de abogados legalizados, ¿no? Entonces, se tenía conocimiento que todos han presentado a recursos humanos, todo, y también a la unidad de transparencia. Y la unidad de transparencia tiene la obligación de solicitar ah, a la universidad que te ha otorgado este título, solicita mediante una simple nota, un requerimiento o eh, una nota, una carta, solicita si es verdadero o no es verdadero estos títulos, ¿no? Y a poco tiempo la Universidad Técnica de Oruro informa que es falso, ¿no? Y sorprendente, pues porque este era un abogado conocido por su trayectoria de 10, 15 años y se le empezó, ¿no? Un proceso penal y ya se imaginarán en qué ha concluido, ¿no? Pero así, ante la necesidad de trabajar, yo me imagino que hay muchas personas que falsifican títulos, ¿no? Por ejemplo, yo tenía conocimiento de un trabajador, ¿no? Específicamente en ENDE. El trabajador se presenta a una convocatoria, presenta un título supuestamente legalizado, falso, de ingeniero eléctrico y, y se le contrata, ¿no? Y cuando esta persona, ingeniero eléctrico, tenía ya que en el acto subirse a los postes, hacer el trabajo de todos los ingenieros eléctricos, resulta que un día de mala suerte, y hoy día, se sube y no había sido ingeniero eléctrico. Primero se echó pasar la corriente arriba, se cae y lamentablemente al caer el poste también se le cae encima, le rompe todos los pulmones y era un gasto pucha, tremendo, un gasto tremendo, se lo tuvo que llevar en ambulancia a médicos especialistas porque estaba en riesgo su vida.
ante un trabajo, ¿no? Pero posteriormente ya investigando, nos cercioramos que no había sido un ingeniero eléctrico, que había falsificado su título. Entonces, ¿cuánta responsabilidad debería de tener ENDE en pagar su salud o iniciarle un proceso penal por falsedad de título, ¿no? Pero llegando, digamos, al lado humanitario, porque había afectado, digamos, su salud de la peor manera, casi, casi muere, se le había otorgado nomás que trabaje como auxiliar o secretario ya, pero ya no podía subirse a los postes. Pero ya para su tranquilidad, porque ya no podía llegar a trabajar en otra institución, se le da, se le remite a una provincia para que ya no se suba, ¿no? Pero siga percibiendo un sueldo. No, son diferentes cosas que por el lado humanitario, digamos, quién ha salido más afectado? La institución que ha contratado y producto de ella ha surgido un accidente o o el trabajador en sí que por trabajar ha falsificado el título, ¿no? Era ya, ¿para qué juzgar? ¿No? Otra de las funciones que tienen las unidades de transparencia son el realizar seguimiento y monitoreo a los procesos administrativos y judiciales que emerjan de la gestión de denuncias, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente la unidad de transparencia tiene conocimiento de una denuncia de hecho o acto de corrupción, tiene un plazo de 45 días para emitir un informe conclusivo demostrando la responsabilidad, ya sea administrativa, penal o civil, y tiene la facultad de presentar, si es en materia penal, la denuncia, presenta la denuncia y ahí concluye su trabajo, ¿no? Una vez concluido el trabajo, la denuncia penal presentada por la unidad de transparencia tiene que pasar a la dirección jurídica o a las unidades jurídicas de diferentes instituciones, pero las unidades de transparencia tienen que hacer seguimiento y monitoreo de qué manera se está dando seguimiento a estas denuncias efectuadas, ¿no? Otra de las funciones que tiene funciones de las unidades de transparencia es realizar seguimiento y monitoreo de los procesos en los que se pretenda recuperar fondos o bienes del Estado sustraídos por actos de corrupción. Bueno, es el mismo procedimiento, ¿no? Esto se hace la denuncia ante ante la FELCC, coordinación con el Ministerio Público y se pasa el seguimiento y monitoreo directamente, se hace seguimiento a las direcciones o jefaturas u unidades legales, ¿no? Otra de las funciones que tienen las unidades de transparencia es solicitar de manera directa información o documentación a los servidores públicos o personales de empresas públicas, áreas o unidades de entidad o fuera de la entidad, ¿no? Es lo que anteriormente les decía, ¿no? Que cuando existe la denuncia escrita o verbal, el responsable de la unidad de transparencia tiene el derecho de pedir información y documentación a los servidores públicos que tienen, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces existen denuncias, en este caso, por ejemplo, de títulos falsos, ¿a quienes se les puede solicitar información con referente, si tiene o no tiene el título adjuntado en su currículum? Es el encargado de recursos humanos, ¿no? Si el título es falso o es legal, solicitar eh, a otra entidad fuera de nuestra entidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, las universidades o los institutos que hayan otorgado estos certificados, porque también existen certificados técnico medio y técnico superior, ¿no? Pero también habría que ver si son originales o no lo son, ¿no? Y por eso es que una de las funciones es solicitar directamente la información, ¿no? Algunas veces, para investigar este tema del nepotismo en diferentes instituciones, se ha solicitado información directamente al CERESI a través
los tribunales departamentales electorales, quienes sin objeción alguna nos otorgan información con referente a la línea de parentesco, de cuarto grado, de segundo, afinidades y demás, ¿no? Y todas las instituciones estamos en esa obligación de coordinar y colaborarnos con la debida información. Otra de las funciones es denunciar ante la máxima autoridad cuando se advierta la existencia de elementos que permitan identificar y establecer posibles actos de corrupción en procesos de contratación en curso para que de forma obligatoria la máxima autoridad instruya la suspensión inmediata del proceso de contratación. Muchas veces estos casos em, vemos en las instituciones donde sacan constantemente convocatorias para la adquisición de un servicio o para la adquisición de algún material y demás, ¿no? Pero a veces nosotros vemos que hay ahí un poco de mano negra porque la persona que está, la unidad de adquisiciones encargada de publicar encargada de publicar las convocatorias, muchas veces tiene que solicitar eh, la solicitud de la unidad solicitante. Solicito que sea, digamos, la compra de impresoras, impresoras para las oficinas, digamos, ¿no? Entonces, unidades solicitantes, les decimos, son los que solicitan, pero muchas veces, hay veces ya es como si ya hubieran charlado con alguna otra institución para direccionar que esta empresa siempre nos vendan las impresoras. Muchas veces hay con sobreprecio, muchas veces hay que con baja calidad, digamos, que nos ofrecen las impresoras, pero un monto elevado, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que realmente está existiendo algún hecho o acto de corrupción y podemos identificar estos posibles hechos o actos, tendríamos que las unidades de transparencia están en la obligación de informar a la máxima autoridad que se suspenda inmediatamente este proceso de contratación, ¿no? Y que se investigue o que vuelva a salir nueva convocatoria. Asimismo, otra de las funciones de las unidades de transparencia es solicitar el asesoramiento técnico de otras unidades de la misma entidad o empresa pública, de otras entidades competentes y externas o contratación de especialistas cuando las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción no cuenten con el personal técnico calificado para el cumplimiento de sus funciones vinculadas a la gestión de denuncias correspondientes. Por ejemplo, cuando estamos hablando de alguna de una empresa que requiere el servicio de seguros, tema de seguros eh, del inmueble, seguros de los vehículos con las que cuenta esta entidad, ¿ya? Muchas veces no tenemos las unidades de transparencia, no tenemos ese amplio conocimiento de qué entidades nos pueden otorgar estos seguros, a cuánto cuesta, por qué tiempo y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido se puede hacer la contratación de personas, asesoramiento técnico fuera de la empresa que nos orienten, digamos, qué seguro podríamos tomar, por cuánto tiempo, cuánto nos costaría y demás, ¿no? De igual manera, se puede tomar el asesoramiento técnico de otras unidades, toda vez que en la apertura de sobres, bueno, ¿cómo se llama esto? En la documentación base de contratación, en los DBCs, en la documentación base de contratación, hay una parte que específicamente nos dicen que nos piden los requisitos mínimos que tiene que cumplir una empresa que se quiera adjudicar a un servicio, qué sé yo, digamos, de venta de medidores electrónicos, pero la parte técnica
La parte técnica tiene que sí o sí revisar la parte que está solicitando esos medidores externos, medidores inteligentes, técnicos, no sé cómo lo llaman, ¿no? Pero ante eso, sí o sí se requiere asesoramiento técnico de diferentes ingenieros expertos en esta materia, ¿no? Entonces, compañeros, estas son las funciones, bueno, las más resaltables que debe de cumplir las unidades de transparencia en el trabajo que realiza en todas las entidades públicas, ¿no? En las alcaldías. ¿Quiénes designan en las alcaldías sus responsables de las unidades de transparencia o sus jefes de las unidades de transparencia? Son las MAES. ¿Quiénes son las MAES? El honorable alcalde o alcaldesa municipal. De las gobernaciones iguales, el gobernador, quien designa directamente a las unidades de transparencia. Yo personalmente decía cómo la MAE tiene que designar a su gente de confianza como responsable de la unidad de transparencia, pero ¿qué pasaría si esta persona encuentra hechos o actos de corrupción de su MAE, ¿no? En ese caso tiene la obligación de mandar la denuncia ya respaldada con información y con documentación directamente al Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. De igual manera sucede en los casos de los ministerios, ¿no? Los ministerios o las instituciones descentralizadas, por ejemplo, en Oruro existe Comibol, existe Senaricom, existen varias instituciones en las cuales cuentan con sus unidades de transparencia, pero ¿quiénes designan a las unidades de transparencia? En este caso sería el Ministerio de Minería, porque es la máxima autoridad de estas entidades. Ahora, cuando estamos hablando en tema de las unidades de transparencia de ENDE, de IEPFB, de la ANH, después de litio, tenemos varias instituciones, el que designa directamente sus unidades de transparencia es el Ministerio de Hidrocarburos. Entonces, de igual manera, salud, el Ministerio de Salud se encarga de designar a sus unidades de transparencia a todos los a su centro, a la Caja Nacional de Salud y demás dependientes de salud. De igual manera, cada institución se encarga a través de sus máximas autoridades, sus ministros, de designar unidades de transparencia a las instituciones descentralizadas. Bueno, compañeros, hagamos de la transparencia el sello de Bolivia. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, colegas. Nos vemos la próxima clase. Vamos a hablar sobre la ley 2294 y sobre los decretos presidenciales de amnistía a ver dónde están. Los decretos presidenciales de amnistía por razones humanitarias, ¿no? Que tengan un bendecido fin de semana, compañeros. Hasta la próxima clase. ¿Algún comentario de algún colegas? Hola. Bueno, colegas, nos vemos el próximo sábado. Que tengan un bendecido fin de semana. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora.